Buenas tardes nuevamente al equipo de Salud Integral. En este segundo momento yo quisiera otra vez hacer una complementación, un refuerzo y también abrir como una ventana a este tema de la salud integral y con el tema del subconsciente. Veamos un poco en la pantalla la salud integral, entonces como primera reflexión que tiene que ver con el tema que vamos a tratar hoy es la palabra crisis. O sea, hablamos mucho de crisis. Pero ¿cuál es el trasfondo mental y emocional de esta crisis que hablamos? Y para intentar situarnos en la crisis debemos preguntarnos en qué tiempo estamos y ahora es tiempo de qué. Entonces, ¿en qué tiempo estamos? ¿Y qué tipo de crisis es la crisis actual? Esta crisis, podemos preguntarnos, ¿es un tiempo para cambios? ¿O estamos ante algo mayor y más complejo? Por ejemplo, un cambio de época y de mentalidad. Esto estamos viviendo casi después de 2000 años. Por tanto, es un tema complejo, nuevo e interesante. Ante esta crisis hay señales y signos de oscuridad y perplejidad. Esto hace que mucha gente esté con miedo, pero sobre todo debemos interpretar los clamores por agotamiento, por saturación, autodesgastes personales y la decadencia de mentalidades que estuvieron vigentes por mucho tiempo. Y también la crisis de los modelos de autoridad que conocemos hasta hoy. Esto se nota en las instituciones, grupos, personas. Por ejemplo, una de las crisis que pasa en la Iglesia Católica es una crisis de un modelo institucional. Entonces, al mismo tiempo hay también señales y signos de luces para un nuevo comienzo, es decir, algo nuevo está comenzando. La tradición maya preveía que en el año 2000 comenzaba un nuevo ciclo de vida. Entonces, hay indicios de que está en causa un nuevo tiempo. Los clamores indican también el nacimiento de un nuevo sujeto integral, dialogal, por lo tanto una mentalidad diferente a la nuestra, radicalmente humano y profundamente divino, es decir, una nueva síntesis. Y en este tiempo es que necesitamos mirar más allá de lo conocido, ver la riqueza en la diversidad de la vida, donde Dios se hace presente y nos habla con otros lenguajes y otras mediaciones. Y aquí entramos en la crisis de las religiones. Nos acostumbramos a un lenguaje, a una forma de interpretar a Dios. Ahora Dios se manifiesta de una manera muy diversa y muy creativa. Veamos aquí en este cuadro, yo hago una síntesis de varios libros que analizan un poco los modos de usar el potencial mental, el modo que el ser humano está usando este potencial mental. Vean, la mayoría, más o menos la masa, tiene una evolución mental de 4 a 5% de su potencial. Un grupo que está más o menos en el medio desarrolla hasta más o menos un 10% de su potencial mental. Y una minoría actual en la humanidad, que es una minoría, desarrolla más o menos de 15 a 20%. Tal vez no llegue todavía a 5% de la humanidad que conoce el potencial de 15 a 20% de la mente, de las emociones. Por lo tanto, esto levanta muchas interrogaciones. Entonces, la mayoría, la masa, llega a usar solo entre 4 a 5% del potencial mental, emocional que posee. De ahí, simbólicamente, esta tumba. Para la masa, desde hace mucho tiempo, y sobre todo en este ciclo capitalista del consumo, yacen las preguntas e interrogaciones significativas de la masa. Hay una masa que no se pregunta, no hace interrogaciones antropológicas profundas. Por lo tanto, hay preguntas que están enterradas. Y la gente dice, hoy hace frío, hoy hace calor, putea contra el gobierno, y es una conversación muy repetitiva y muy aburrida. Por eso que mucha gente tiene como que en la mente el maíz pororó, es decir, un maíz pororó. Para reventar necesita mucho calor. Gente que se calienta por cualquier cosa, hace mucho ruido, pero es un poco una mentalidad muy hueca, muy vacía. Entonces, ¿qué parte del cerebro está usando la masa?
es esta parte llamada reptiliana, que es la parte roja. Y veamos un poquito, porque la masa usa apenas el nivel básico de la estructura cerebral primitiva. Esta es la parte más primitiva de nuestro cerebro, que se llama el cerebro reptiliano. Y aquí hay grandes teóricos que están estudiando este tema. ¿Cómo está compuesto esta parte, digamos, más primitiva de nuestro cerebro? Primero, el cerebro es biológico, químico y físico, mas tiene una segunda dimensión. Y aquí aparece el tema: se desconoce la fuerza de la mente psíquica, emocional y espiritual. De aquí la importancia entonces del taller biopsíquico. Entonces veamos aquí en este cuadro, es una síntesis de imágenes, pero también que nos habla un poco del proceso de expansión y de evolución de la vida, que es una evolución continua. Aquí hay un círculo en la teoría de Teilhard de Chardin, ¿no es cierto?, que la vida va evolucionando. Y aquí tenemos, por ejemplo, tal vez uno de los más antiguos reptiles que hoy viven es el yacaré. Después tenemos los ratones, el mono, aquí tenemos un lagarto, una víbora y una rana, que más o menos está relacionada con el tamaño del cerebro de este nuestro antecedente llamado Australopithecus afarensis, que vivió hace 3.200.000 años. Y el volumen máximo del cerebro llegaba apenas a 400 centímetros cúbicos. Ahora, el nivel básico y primario del cerebro es el réptil y el instintivo, que es nuevamente esta parte roja aquí, y es la primera camada que estamos analizando. Aquí encontramos las reacciones instintivas, que son mecánicas, automáticas y repetitivas. Es la parte de la médula o del tallo de nuestro cerebro primitivo. ¿Cómo funciona ella? Ella funciona para defenderse o para atacar, o fuga ante la inseguridad. Otra función mecánica es la búsqueda frenética del poder, sobrevivir y autoconservarse, que es el comportamiento de la clase política actual que tenemos en el continente y en Europa. Ahora este grupo, la masa, no llega a una reflexión madura, repite lo que escucha, habla sin pensar y casi siempre está en la defensiva. Pero en el fondo sufre mucho porque el cerebro tiene un potencial mayor. Y aquí es importante convidar, invitar a la evolución del uso de la fuerza mental. Por eso que la función de esta fuerza mental responde a las programaciones mecánicas y automáticas del subconsciente. El subconsciente que regula todas las funciones de nuestro cuerpo. Y al mismo tiempo, el subconsciente es el lugar de donde emanan nuestras acciones y reacciones, muchas veces imprevisibles, tanto de ternura y de generosidad como de violencia y de las brutalidades cotidianas. Y atención, este cerebro subconsciente se puede reprogramar la carga emocional. Veamos aquí en estas fotografías y en estos gestos. Por ejemplo, la mente reptiliana, su máxima expresión es, por ejemplo, un perro cuidando de un chanchito, un mono abrazando y calentando un gato, y una gallina calentando un perro. Eso es posible dentro de esta mentalidad. Pero atención, en el mundo de los humanos, por ejemplo, también emana los gestos de violencia, sea individual, aquí el macho abusando de la mujer, aquí un grupo, la masa comportándose de forma violenta. Hoy la mayoría de los estados están gastando tanto dinero en armarse porque tienen miedo no sé de qué. Los gestos también de autoritarismo, de grito, y aquí la gritería, el abuso verbal con los niños. Todo esto emana de esa mente réptil. Ahora, la fuerza de la mente reptiliana es poderosa, muy potente y eficaz. Y atención, es aún desconocida, poco usada de forma benéfica para la salud, la felicidad y la construcción de la identidad personal. Y atención también aquí, atención, porque el mandamiento mayor de Jesús es amar a Dios, al prójimo y a ti mismo con todo tu corazón, con toda tu mente y todas tus fuerzas. Es un texto de Marcos 12, 28 al 30. Y otro detalle más, atención, quien busca la sabiduría
Dice, la sabiduría misma se anticipa y sale al encuentro para darse a conocer a aquellos que buscan. Libro de la Sabiduría 6, 12 al 13. Aquí coloco un poco la fuente bibliográfica, a quien le gustaría profundizar más. Voy a comentar aquí este texto del doctor Roberto Federico Rey, que crió la Red Sanar. Este libro tenemos acceso en la ciudad. También Rosana Fernández Coto, Celebrando el Aprendizaje. Otro texto muy conocido que habla de toda esta situación de represión, el malestar en la cultura de Freud. También otro texto que habla de los tres cerebros, Paul MacLean y Roland Guillout, de los tres cerebros del hombre. Yo también tengo un trabajo que está en internet, pueden buscar, que es el proyecto de sujeto y sociedad en la teoría crítica, y así por delante. Entonces, hasta hoy nos quedamos por aquí. Muchas gracias por la atención y buen encuentro para ustedes.